tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos o buenas tardes, bienvenidos a este programa especial de la redacción abierta de Intereconomía. Un programa que empieza ahora a las 8 en punto, 8 y 3 minutos, después de que concluyera la sesión extraordinaria de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, y durará hasta las 12 de la noche aproximadamente. 4 horas en las que vamos a hablar de política, principalmente de política, pero no exclusivamente de política, en el que 3-4 horas en las que vamos a tratar de responder a la triple vocación del periodismo: formar, informar y entretener. Vamos a tener a Pedro Fernández Barbadillo, vamos a tener a Eduardo Fort, vamos a tener a Paco Álvarez, el autor de Somos Romanos, el último libro que ha sacado y que tiene que ver con la herencia romana de toda la península. Vamos a tener a nuestras compañeras Cristina Ramos, María Matos, a Daniel Rodríguez Asensio, economista, presidente de Acción Liberal. Y, en fin, vamos a hablar de lo que ha dado de sí la actualidad política y, en primer lugar, la primera invitada, que en realidad no es invitada porque está en su casa tanto como la mía, ella es compañera, es María Matos. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa. Estábamos viendo, María, en la sesión al Gobierno, de control al Gobierno, de un asunto que nos ha llevado de cabeza durante todo el verano, que es la crisis migratoria, el Open Arms. Exactamente, Rafa. En la Diputación Permanente, como sabemos, no hay gobierno, entonces el Congreso de los Diputados se convierte en esa Diputación Permanente solo para asuntos de muchísima urgencia. ¿Y qué es lo que estábamos viendo y siguiendo aquí en la redacción de Intereconomía durante toda la tarde? Pues esa comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno. Toda la oposición, todos los grupos parlamentarios, exceptuando Partido Socialista y Vox, que ya diremos después el porqué, han votado a favor de que se diesen explicaciones por la gestión de esa crisis migratoria en el Open Arms. Y esto es lo que hemos estado siguiendo. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha dado explicaciones. Vamos a escuchar primero qué es lo que le reprochaba la oposición, tanto Partido Popular como Ciudadanos, como Unidas Podemos, su socio favorito, como ellos lo llaman, también votó que sí a que tenían que dar explicaciones por esa gestión, esa malísima gestión. Vox también, el Grupo Mixto y los independentistas, y también PNV, nacionalistas, en fin, todo el Congreso de los Diputados, menos Vox, que Vox votó en contra. ¿Por qué? Porque en vez de Carmen Calvo querían escuchar las palabras del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. No ha podido ser así. Escuchamos a la oposición. Hacen negocio electoral, politiqueo, bajo la máscara de la solidaridad. Y vamos a los hechos, ¿sí? El Aquarius. ¿Qué hicieron? Y demuestra hasta qué punto ustedes movilizan el corazoncito a su conveniencia. Como ya no podían aprovechar el Open Arms como el Acuario, el barco se fue a la deriva. Y esa deriva, señora Calvo, es la suya, la de su gobierno. Lo que tienen es un recopilatorio de improvisaciones, de bandazos, de contradicciones internas. Y creo que esto no solo se lo voy a decir yo. 15 días ustedes han pasado de decir que no podían hacer nada y que no tenían que hacer nada, a decir que lo mismo multaban a la ONG, a acabar mandando un buque de la Armada Española con decenas de tripulantes para traer a 15 personas previamente ya rescatadas el mismo día que Italia ya daba luz verde para el desembarco. ¿De verdad viene aquí usted a defender esa gestión? Una vicepresidenta del Gobierno, señora Calvo, vicepresidenta del Gobierno, cuestionando la labor de voluntarios y de voluntarias, de activistas que están haciendo el trabajo que nosotros como políticos no hacemos, que haya acabado amenazando con sanciones, con multar a la gente que está siendo testigo no solamente de que cada vez hay más muertes. La avalancha migratoria genera también gravísimos problemas de seguridad, económicos y de convivencia. Ustedes saben, aunque lo callan, que en muchas ciudades europeas ya hay barrios donde no impera la ley civil, sino la ley islámica, que hay barrios en Europa donde las mujeres no pueden ir solas ni vestidas como les apetezca, que las violaciones en manada han protagonizado con crudeza el verano también en España. Ustedes lo saben, pero de eso no quieren hablar porque no les parece una parte del problema. Bueno, Rafa, lo hemos escuchado, la oposición, ¿qué es lo que pide? Vamos a recordar de qué se quejan, cuál es esa gestión fallida, mala gestión del Open Arms. Pues lo veíamos, el Gobierno, después de 15 días de estar sin decir una palabra sobre esos inmigrantes que estaban a la deriva, sobre el Open Arms, dentro, ese barco no podía atracar en ningún puerto, ni Italia ni Malta cedían, y finalmente cuando Italia accedió a que
a que pudiesen desembarcar en ese país, España ya en ese mismo día había mandado un buque de la Armada que, recordamos, todo ese trayecto que estamos viendo desde Sicilia a Cádiz con esos 15 inmigrantes a bordo cuesta nada menos que como mínimo 13.000 euros. Esa es la gestión de la que se quejan, además de haber pues amenazado al barco con si traían a los inmigrantes con posibles multas. Pues ahora lo que hacen ellos es llevar su propio barco. Bueno, lo que hacemos nosotros, porque lo estamos pagando todos los españoles, es poner nuestro propio barco y traer a esos inmigrantes a nuestro país. Rafa, no sé qué te parece la gestión. Me parece un desastre y me parece que es muy pertinente la sesión extraordinaria de control al gobierno, porque yo creo que ni siquiera su socio, hasta Unidas Podemos diciendo, mira, somos socios, estamos intentando que os sentéis en la mesa con nosotros en unas negociaciones muy delicadas, pero el tema es tan grave que cuando hay que dar explicaciones hay que darlas. Eso es lo que decían de parte de Unidas Podemos. Se ha quedado muy solo el Partido Socialista en esta sesión extraordinaria, no ha contado con ningún apoyo y esto puede perjudicarles, sobre todo teniendo en cuenta que, María, si no recuerdo mal, es el 23 de septiembre la fecha límite. Exacto, menos de un mes, quedan 25 días apenas para que se disuelvan las Cortes. Sí, cuando se disuelven las Cortes tenemos que ir a votar otra vez el día 10 de noviembre. Pero Rafa, ¿quieres ver cómo se defendió Carmen Calvo en esta sesión de control? La primera hora de la tarde, 4:30, estas eran sus declaraciones principales. Solo hay, y ya es mucho, un muerto. 68 el agosto pasado. Ese es el esfuerzo que hemos hecho por rescatar vidas, por poner todos y cada uno de los recursos suficientes, no solamente nuestro salvamento marítimo, que es un servicio público, financiado con los recursos y con los impuestos de todos y de cada uno de nosotros, sino también con el auxilio y la ayuda de nuestros cuerpos de seguridad impagable, de quienes trabajan en salvamento marítimo, en la Guardia Civil y en nuestra Policía Nacional, pero también cuando se necesita de nuestra Armada y de nuestra defensa. Rafa, la comparecencia de todos los grupos ha durado pues desde las 4:30 hasta ahora, hasta los 8, más de 4 horas. Pero nos hemos querido quedar con exactamente estas declaraciones de la vicepresidenta, en las que dice que este año tan solo hubo un muerto y el año anterior 68. Para ellos esto lo venden como un triunfo. Pues hay que ser un poco canalla para hacer política con los muertos del Mediterráneo, porque además ellos mismos han estado demorando la situación del Open Arms, que podían haber atraído el barco mucho antes y estuvieron intentando alargar la situación todo lo que pudieron, y en ese tramo de tiempo pudo perfectamente haber muerto no una ni dos, sino muchas personas. De manera que es casi milagroso que solo haya un muerto, y desde luego que lo celebramos, solo faltaría. Pero eso no quita para que la política migratoria del gobierno esté siendo un absoluto desastre, llena de bandazos, tal y como se lo han recriminado Partido Popular, Ciudadanos, Vox, Podemos, en fin. Yo creo que el Partido Socialista se ha quedado muy solo, y eso puede perjudicarle de cara a un posible adelanto electoral que caso de darse, repetimos, insistimos, no será dentro de un año, ni dentro de 4 meses, ni dentro de 3, sino dentro de 3 semanas. Es que está ahí. Es que ya se han acabado las vacaciones, Rafa, y parece que... Entramos de golpe, súbitamente, a la realidad política, otra vez. Exactamente, y mismamente también hay novedades por parte de la formación de gobierno, que no en las negociaciones, porque no se han negociado. Ni Partido Socialista ni Unidas Podemos han negociado ni en privado ni en público. Lo único que están haciendo es mandarse mensajes a través de los medios de comunicación. El de hoy, el más importante, el de Pablo Iglesias, diciendo que ahora sí aceptarían esa oferta que les hizo el Partido Socialista en julio. Si nosotros mismos dijimos que si a esa oferta se añadían las políticas activas de empleo, nosotros estamos diciendo exactamente lo mismo que dijimos en julio. En julio nosotros dijimos desde la tribuna del Congreso, a esta propuesta que nos han hecho ustedes, que es injusta, porque nos ofrecen un ministerio de 17 y 2 secretarías generales convertidas en ministerios, más una vicepresidencia simbólica, si le añaden las políticas activas de empleo, cuyas competencias comparten las comunidades autónomas con el Gobierno, nosotros aceptamos el acuerdo de gobierno con ustedes.
¿Seguimos en la misma posición? Tú me preguntas. Sí, seguimos en la misma posición. Por lo tanto, no hay contradicción ninguna. Contradicción tiene, Javier, si el Partido Socialista vuelve a hacer la misma oferta que hizo, nosotros nos sentamos con ellos y estoy convencido que es una cuestión de horas ponernos de acuerdo en sacar un gobierno de coalición. En aquel momento le parecían humillantes, vacías, sin competencias esas ofertas, pero le hemos visto ahora mismo aceptando exactamente lo que decía que no hace tan solo un mes, apenas un mes. Rafa, vamos a recordar esa oferta que le hacía el Partido Socialista a Unidas Podemos. Constaba primeramente de la vicepresidencia. Aceptaban que Irene Montero estuviera en esa vicepresidenta del gobierno y también le ofrecían 3 ministerios: el de Vivienda y el de Economía Social, el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Igualdad. Sin duda, 3 ministerios pues también muy valiosos. No le están ofreciendo Interior ni el CNI, pero bueno, con muchísimas competencias muy importantes. Sin embargo, para Podemos estaba vacío. ¿Qué pedía él además? Las políticas activas de empleo. Se quejaba Pablo Iglesias en esa entrevista en la cadena SER de que esas políticas activas de empleo, en realidad las competencias, la mayor parte de esas competencias las tiene las comunidades autónomas. Hay que señalar en cualquier caso que el Ministerio de Sanidad no es cualquier ministerio y que casi 1 de cada 3 euros que maneja el Estado van dirigidos a la sanidad. Es una barbaridad el presupuesto que hubiera manejado Unidas Podemos y que sin embargo ha rechazado. Y insistir en lo que decías antes, María. Ahora parece aceptar lo que hace muy poquito rechazó. Una oferta completamente vacía, competencias sin ninguna... Cargos sin competencia. Exacto, y de hecho recuerdo que las calificó de humillantes. Exactamente. El mismo que dijo no en la investidura a Pedro Sánchez ahora dice que sí. Pero bueno, ¿cuál es la situación en el Partido Socialista? Pues es muy, pero que muy firme. Dicen que esto ya pasó, que no le van a volver a hacer ninguna oferta a Podemos, que tuvo su oportunidad y que la rechazó. Así lo dice la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá. Y rechazada ha quedado. Ahí se rompió una confianza importante como elemento sustentante de un gobierno de coalición. Ese escenario está pasado. Estamos trabajando sobre lo que es una alternativa viable y la alternativa viable no es otra sino construir en torno a un proyecto que efectivamente representa la izquierda. Bueno, Rafa, yo creo que con estas palabras que acabamos de escuchar queda perfectamente claro que el gobierno socialista cierra esa puerta a un gobierno de coalición. No sé si ahora... Las posturas, yo creo que aquí está el Partido Socialista y aquí está Podemos. Y no hacen sino alejarse cada vez más. Yo, desde luego, insisto, vengo diciéndolo desde el lunes. El 10 de noviembre vamos a ir a elecciones. A no ser, solo veo una posibilidad de evitarlas. ¿Cuál? Y es que Pablo Iglesias, con todo lo vanidoso, lo altivo, lo altanero que es Pablo Iglesias, sea capaz de humillarse, bajarse los pantalones en el último minuto. Bueno, yo creo que ya se lo está bajando poco a poco, porque día a día Unidas Podemos va rebajando totalmente el mensaje que daba. No sé si te acuerdas, en la investidura el mensaje era completamente, o sea, gravísimo, diciendo ustedes nos están ofreciendo algo humillante. Y ahora ya, estos días pasados ya veíamos ese tono, cómo se rebajaba, diciendo bueno, quizás vamos a seguir negociando, queremos seguir sentándonos. Hoy ya, jueves, agosto, ya se veía ese, bueno, sí, estamos dispuestos a aceptar esa oferta si la siguen manteniendo. ¿Qué pasa? Que el Partido Socialista ya no quiere. Yo creo que ya va a intentar un gobierno en solitario, aunque ya hemos visto que no funcionó, no pudo aprobar los presupuestos generales del Estado, y le recordamos que es por eso mismo en el que estamos en esta situación. Exacto. Tuvieron que convocar elecciones y no se ha podido formar gobierno. ¿Cuál es ahora la hoja de ruta del Partido Socialista? Pues sabemos que tanto Pedro Sánchez como su núcleo más cercano de gobierno han estado reuniéndose durante estas semanas con colectivos sociales y con la sociedad civil para hacer un nuevo programa socialista que contendrá 300 medidas, algunas de ellas también de Unidas Podemos, y que van a presentar este día, el día 3 de septiembre, el próximo martes de la semana que viene. Así lo ha dicho el propio presidente del gobierno. Vamos a escucharle.
Como hemos anunciado esta mañana, la próxima semana será cuando tendremos las reuniones con los distintos grupos parlamentarios a partir de la próxima semana, porque es el próximo martes cuando vamos a presentar el documento con las propuestas programáticas. Y en primer lugar lo que quiero hacer es agradecer a todos los colectivos sociales todo el apoyo, toda la ayuda y todo el diálogo que hemos mantenido con ellos a lo largo del mes de agosto, porque eso demuestra que tenemos una sociedad civil viva, una sociedad civil que quiere que haya un gobierno que arranque y que responda a muchas de las preguntas, a muchas de las demandas, a muchos de los problemas que tienen los ciudadanos españoles. Nosotros, durante estas semanas del mes de agosto, lo que hemos hecho ha sido abrir un proceso de diálogo con esas asociaciones. Vamos a trabajar este fin de semana en ultimar ya la propuesta de más de 300 medidas que vamos a presentar a los distintos grupos parlamentarios. Tengo que decirles que estoy esperanzado, porque la propuesta va a ser una propuesta progresista, ambiciosa, reformista, transformadora, modernizadora de nuestro país, que va a responder a las tres principales cuestiones que tenemos que responder como país. Una es cómo atajar la desigualdad, cómo crear, en segundo lugar, oportunidades a la gente que no tiene oportunidades, y en tercer lugar, cómo podemos modernizar nuestra economía para garantizar un crecimiento sostenido. A partir de ahí hablaremos con los distintos grupos parlamentarios, porque al fin y al cabo creo que el pasado 28 de abril los ciudadanos fueron muy claros. Quieren un gobierno del Partido Socialista, quieren un gobierno progresista, no quieren que la gobernabilidad de España dependa de fuerzas independentistas, que lo que quieren es romper con el Estado español, y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas para que no tengamos que vernos abocados el próximo 23 de septiembre a convocar de nuevo elecciones y podamos tener un gobierno. Yo creo que los ciudadanos españoles se lo merecen. Desde luego el Gobierno de España y el Partido Socialista está trabajando en ello. Me gustaría que también el resto de fuerzas políticas hicieran lo mismo, y a ello les convoco a que a partir de la próxima semana antepongamos los intereses generales, los intereses de España, a los intereses de cada uno de los partidos políticos. Bueno, ha quedado clarísimo que dice que el martes día 3 va a presentar esas medidas. Por cierto, Rafa, quiero hacer un apunte, y es que hemos dejado precisamente estas declaraciones que duren bastante. Ya sabes que el tiempo en la tele es muy limitado y siempre intentamos cortar y que los políticos digan lo más interesante, pero nos ha parecido relevante dejarlas bastante largas y que dijese exactamente desde que el periodista le ha puesto el micrófono hasta que él decidió dejar de hablar, porque es la primera vez después de sus vacaciones que vemos a Pedro Sánchez dignarse a responder a las preguntas de los periodistas y que aparece hablando después de su vuelta de vacaciones. No sabíamos nada del presidente del gobierno. Lo habíamos visto, eso sí, subido en un helicóptero a lo Top Gun con unas gafitas de sol puestas y fotografiándose con los militares. Eso sí, que son unas fotos de mercadotecnia política que a él y a Iván Redondo les encanta y lo hace muy bien. Pero hablar sobre los problemas reales de los españoles, estamos a 29 de agosto. 29 de agosto. La primera vez que lo conocemos, de manera que no está mal, Pedro Sánchez, lo haces muy bien. Bueno, vamos a seguir con ese calendario porque, como les decíamos, el día 3 va a presentar las medidas. Pedro Sánchez dice que, como ven, esa semana va a hacer ronda de contactos, pero no es cierto, sino que iniciará el día 9 ese contacto con los partidos nacionales, que será cuando ya le den ese gustazo de poder sentarse en una mesa a Unidos Podemos con ellos y empezar a hablar. Es decir, si ponemos el mapa del calendario, perdón, el gráfico del calendario sin ninguna... Sin ningún destacado, podemos contar, podemos contar los días que pasan desde el día 3 hasta el día 9, que pasa casi una semana desde que él presenta, efectivamente, desde que él presenta las medidas hasta que inicie la ronda de contactos con los partidos nacionales. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque lo ha desvelado hoy el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Ya lo verán. Bueno, es la semana en la que se está planteando estas reuniones, que empezamos ya hace unas semanas con Compromís y que luego pues se darán con el Partido Regionalista de Cantabria y con PNV. No le puedo decir todavía exactamente si será el miércoles, pero sí, la idea es que sea esta próxima semana. ¿Y en esa semana va a haber reunión con Pablo Iglesias? Pues yo imagino que ya, bueno, se están terminando las reuniones con los colectivos, la próxima semana no sé si queda alguna. Quedarían los partidos, digamos, de carácter territorial, y yo creo que ya pues nos iríamos a la siguiente para los de carácter nacional. Bueno, dice que no sabe si la siguiente semana, este martes, ¿no?, que dice cuando presenta las medidas, no sabe si ese resto de semana queda alguna reunión con algunos colectivos sociales. Se supone que
presentas las medidas después de haberte reunido con todos los colectivos sociales. Exactamente, no antes. Y a mí me parece que están intentando retrasar lo máximo. Vamos a ver de nuevo el calendario que has preparado, María, porque yo creo que es muy ilustrativo de la intención que tienen los socialistas. Martes día 3, presentación de las medidas. Día 9 empieza esa ronda de contactos con los partidos nacionales. Hemos puesto ahí que ya podría verse, por ejemplo, con Podemos, pero no sabemos la fecha exacta. Y ya apenas, soy muy mala contando, pero menos de 15 días faltan para ese próximo lunes, día 23, esa fecha límite de la disolución de las Cortes. A ver, este calendario, María, no es en absoluto inocente. Lo que están haciendo es retrasar, demorar todo lo que pueden las reuniones con los partidos para llevar al límite a Podemos y intentar sacarles un acuerdo o a malas y Rafa, elecciones. Eso no es ir a acercarse demasiado al precipicio. Ya hemos visto lo que pasó en julio, que de lo que se quejaba Podemos es que se habían negociado tan solo en 2 días. Es que el precipicio del que hablas es un precipicio para Podemos, pero para el Partido Socialista sospecho que no es un precipicio, porque ellos saben que en las elecciones les van a ir bien. Rafa, pero entonces si vamos a seguir la misma estrategia que antes, entonces sí que ya vamos seguro de elecciones, porque no van a conseguir un acuerdo con Unidas Podemos de esta forma, pues, obligándoles, ¿no? En absoluto. Poniéndoles entre la espada y la pared, a mí me da la sensación que Pablo Iglesias nunca va a ceder. Se va a revolver a unas sabiendas de que le va a ir mal en las elecciones. Por eso estoy tan convencido y cada día que pasa más de que el 10 de noviembre, María, un servidor y todos ustedes irán de nuevo a poner el papelito en la urna. Bueno, yo repito mi posición y es que ojalá no vayamos porque sería ya un desastre y una catástrofe, Rafa. Un último tema, María, sí. Antes de dar paso a Cristina Ramos, ¿qué tienes que contarnos? Una novedad sobre un asunto que ya nos trajiste ayer, ¿no? Exactamente, son novedades sobre el caso de la listeriosis. ¿Qué ha pasado hoy? Pues que la empresa sevillana, por decirlo así, ha ocultado, se le ha pillado que estaba vendiendo productos que seguían contaminados aún después de que la Junta de Andalucía hubiese dado la alerta de que esos productos no se podían vender. Es decir, la empresa sevillana que fabricaba y vendía carne mechada ocultó a la Junta de Andalucía que seguía vendiendo chorizos a un centro comercial después de que la Junta hubiese dado la alarma y hubiese vetado esos productos. La empresa se llama Magrudis y lo que hizo fue ocultar que estaba comercializando chorizo picante, chorizo dulce y morcilla a las autoridades para que no lo paralizasen. La Administración Autonómica, es decir, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento propio de Sevilla han denunciado ante la Fiscalía a esta empresa por ocultarle esta información días después de la alarma, como decimos, y estas son sus declaraciones. Como no podía ser de otra manera, hemos actuado judicialmente acudiendo a la Fiscalía de Sevilla. Y llegaremos hasta donde tengamos que llegar, repito, hasta donde tengamos que llegar. De hecho, le confirmo, como decía antes, que hemos presentado un escrito a la Fiscalía para que determine si ha existido un delito contra la salud al detectar que la empresa Magrudis comercializó a través de una cadena de supermercados varios tipos de chorizo y no informó a las autoridades sanitarias. Eso salió del registro ayer de la Consejería y hoy se ha presentado en Fiscalía. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias? Pues el dueño de esta empresa se enfrenta a un delito contra la salud pública, a indemnizar, una posible indemnización a las víctimas y también a años de cárcel, posiblemente de 1 a 4. Así que habrá que esperar lo que pasa. De momento, Rafa, un último apunte y es el balance. ¿Cuántas personas tenemos infectadas ahora mismo por listeriosis que están actualmente ingresadas en los hospitales de Andalucía? Son 77 y también recordar tristísimamente el fallecimiento de 3 personas por esta bacteria. Desde luego, esta última noticia a mí me parece, esta última noticia que nos da María, de cómo seguían vendiendo chorizos ilegales, me parece una cosa tremenda y que alguien debería poner, en fin, darle un escarmiento a esta empresa. Porque seguían, ¿qué vendían de manera ilegal? Chorizos y morcillas, ¿no? Chorizos picantes, chorizos dulces y morcillas también se lo ocultaron a la Junta de Andalucía. Días después, ya 13 días después de que hubiese dado la alerta la Junta y haber dicho a esta empresa no podéis seguir vendiendo. Pues se lo estaba vendiendo a un centro comercial, pero no se preocupen porque ya está todo localizado.
Andalucía es el foco de la infección, pero parece que hay también nuevos casos en otras tierras, Comunidad Valenciana. Exactamente, la Comunidad de Valencia. Vamos a escuchar a la consellera de Sanidad. Es que tenemos 3 casos, se han dado de alta ya, bueno, de alta no porque no estaban hospitalizadas, pero ya ha dado negativo los análisis que estaban pendientes de una de las embarazadas, por tanto no hay en estos momentos ninguna embarazada que esté haciéndosele ningún seguimiento por la listerosis y por tanto quedan en estos momentos 3 personas, solamente hay una ingresada, hay una en Alicante y una en Valencia que se le hace el seguimiento y la ingresada, y yo espero que en las próximas horas la persona que está ingresada también se le pueda dar el alta. Por tanto va evolucionando bien y tenemos que, bueno, felicitarnos de que esta situación pues en la Comunidad Valenciana no se haya extendido más. Bueno, pues ya ven que ya no solo es la carne mechada, sino, Cristina, hay que tener también cuidado con los chorizos y las morcillas, porque también parece que deben estar contaminados. Chorizos picantes, chorizos dulces y... A lo mejor tenemos que hacernos veganos, como hablábamos el otro día. Bueno, a mí desde luego me encantan las morcillas. Y además a mí más los chorizos. ¿A ti te gustan los chorizos? Bueno, pues Cristina Ramos, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Con mis compañeras estamos haciendo, como podrán comprobar en los últimos días, dibujando el paisaje general de la política en España, y no solo de la política, también de la economía y de la cultura, y luego a medida que vayan pasando las horas, recuerden que vamos a estar juntos hasta las 12 de la noche, desfilarán por aquí invitados para analizar esas noticias que nos han proporcionado nuestras compañeras. Cristina Ramos, ¿tú qué tienes que contarnos? A ver. Pues abrimos página internacional, si te parece, porque después de que Boris Johnson anunciase este bloqueo en el Parlamento británico, ha despertado el malestar, por supuesto, nos lo esperábamos ya todos, de la oposición, que tildan de antidemocrático, porque entonces ellos ya no podrán oponerse a este Brexit duro al que está dispuesto a llegar el gobierno. Pero no solo en el ámbito político, porque también en el ámbito de la ciudadanía ha despertado el malestar. Los británicos han respondido de manera masiva, han acudido todos a esa página web oficial del Parlamento británico, han creado una petición de firmas en las que se registran las firmas de todos los ciudadanos que se opongan al bloqueo de este Parlamento británico. Si podemos verlo, ya se han recogido más de 1,5 millones de firmas, y en esta petición dicen el Parlamento que no debe bloquearse ni disolverse hasta que el periodo del artículo 50 se haya extendido lo suficiente o hasta que la intención del Reino Unido de retirarse de la Unión Europea haya sido cancelada. Como decía, en pocas horas la petición ha superado más de 1,5 millones de firmas, una cifra que sigue subiendo, aunque a un ritmo menos vertiginoso que el de las primeras horas en las que se registraban más de 1.000 firmas por minuto. Rafa. Qué barbaridad, 1,5 millones de personas en apenas una hora. Y desde luego lo que está ocurriendo en el Reino Unido es, desde el punto de vista democrático, cuanto menos cuestionable. Pero ayer, insistimos, nos decías, Cristina, que en cualquier caso lo que está haciendo Boris Johnson no es ilegal, entra dentro de la legalidad, se puede hacer. Otra cosa es que, ya digo, sea cuestionable. Y además es que cuenta, nos decías ayer también, con el beneplácito, la aquiescencia de la reina. Así es. De manera que, en fin, poco más hay que decir. Sí, se puede patalear, como es el caso, pero no creo yo que lleguen a ningún buen puerto. No van a llegar a ningún buen puerto, y entonces ahora el Parlamento británico parece que se descoloca un poco, porque sí que se puede seguir acudiendo, sí que se pueden seguir debatiendo, pero no pueden aprobarse medidas que impidan este Brexit duro, que es a lo que está dispuesto a llegar Boris Johnson. Así que vamos a ver cuáles son las fechas claves de este calendario del Parlamento británico. Porque tras esa decisión de Boris Johnson, entre el 9 y el 12 de septiembre, esta Cámara de los Comunes cerrará. Desde esa fecha y hasta el 12 de septiembre permanecerá cerrada. Es decir, que durante unas 5 semanas las cámaras van a dejar de realizar su actividad.
Otra de las fechas clave que también nos encontramos es el 17 y el 18 de octubre. Es la fecha en la que se va a celebrar el Consejo Europeo. Lo van a ver ahora todos ustedes. Y entonces, cuando se decidió poner ese Consejo Europeo en esos días, ya Boris Johnson emitió una carta, la envió a sus parlamentarios y les aseguró que dispondrán de un margen amplio para poder debatir el Brexit antes de la celebración de ese Consejo Europeo. Pero parece que no les quedan muchos días. Y ya por último, ahora vamos a ver la última fecha clave en este calendario del Parlamento británico, que por supuesto es el 31 de ese mismo mes. Es la fecha que han elegido para la salida de la Unión Europea. La fecha límite. Ese sería el máximo. Pues sí. Está desde luego a la vuelta de la esquina y el Parlamento británico maniatado. ¿Qué quieren decir? Pues que por mucho que pataleen y por mucho que griten, no se va a poder votar, y si no se puede votar, no se va a poder modificar la decisión del gobierno. Y un gobierno que está en estos momentos a las riendas, Boris Johnson, un tipo, ya saben ustedes, esperpéntico, una especie de Trump británico. Esto respecto del Brexit. Esto respecto, sí, y entonces ahora, como no se puede en el Parlamento Europeo, en el Parlamento británico, perdón, como no pueden hacer nada, se plantean varios escenarios, porque muchos de los británicos y ahora nosotros nos preguntamos ¿y qué va a pasar ahora? Bueno, pues se plantean varios escenarios que los vamos a ver ahora. Uno de ellos es que un grupo multipartito formado por más de 70 diputados valora la posibilidad de recurrir a la justicia para bloquear la suspensión parlamentaria. De hecho, el propio líder de la Cámara de los Comunes, que es conservador como Johnson, tildó la decisión de aberración constitucional. Unas palabras muy en consonancia con las del líder de la oposición, ya saben ustedes, el laborista Jeremy Corbyn, que ha dicho que la decisión de Johnson supone una aberración y una amenaza a la democracia. Pero este es solo uno de los escenarios, porque también se plantea otro de ellos, que es el que anunció el propio Corbyn. Él mismo se encargó de escribir a nada más y nada menos que a 116 diputados, tanto conservadores como independentistas. Entre ellos, por cierto, está la propia exministra Theresa May. ¿Y qué decía en su escrito? Bueno, pues bien, les pedía su apoyo para respaldar mecanismos que permitan abortar una salida brusca de la Unión Europea. Un parlamentario puede reclamar un debate de emergencia, pero aprobar una resolución es muy difícil de conseguir, por no decir prácticamente imposible en tan pocos días. Lo hemos visto antes en ese calendario. También entre esas posibilidades está una moción de censura al gobierno, que tampoco parece que vayan a conseguirlo. Y ya por último, también tenemos que hablar de otras de las decisiones que se han tomado respecto a este tema. En este caso hablamos de la independentista Nicola Sturgeon, que es la principal ministra de Escocia. Ella misma retó a Johnson a convocar elecciones generales antes del 31 de octubre. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el apellido de esta mujer? ¿En serio me vas a hacer repetirlo? Porque a mí me ha parecido un auténtico desafío verbalizarlo. No, pero lo he hecho, ha colado. Sí, pero tú lo has hecho muy bien, por eso que quiero saber si eres capaz de repetirlo. ¿No nos arriesgamos? No. Mejor no. Bueno, el Brexit... Si quieres te pongo el papel y lo lees. No, yo sería incapaz. Insisto. Pero tú lo has dicho muy bien. El Brexit tiene consecuencias económicas, sospecho que no demasiado buenas para los británicos y tampoco para el resto de europeos, pero también tiene consecuencias a nivel nacional, porque esta mujer, la primera ministra de Escocia, amenaza con un referéndum de secesión, otro. Y ojo, porque los irlandeses del norte también amenazan con lo mismo. De manera que Gran Bretaña puede descapitalizarse, puede sumirse en una crisis económica al margen de la mundial, que parece que se nos avecina, pero también en una crisis de carácter nacional. De manera que el negocio que han hecho los británicos con esto del Brexit, a priori parece que es ruinoso. Hay mucha gente intelectualmente muy capaz que lo defiende, pero no parece que vaya a ser una buena cosa. Más cosas a nivel internacional, ¿no, Cristina? Sí, bueno, déjame ya un último apunte sobre esto que comentamos, porque también es un mal escenario que se plantean los británicos, pero también nos salpica a nosotros. Porque, por ejemplo, el verano pasado en España más de 18.000 millones de turistas eran británicos. Entonces, ¿18.000 millones de turistas? Sí, más. Más de 18.000 millones de turistas británicos. Es decir, el planeta solo tiene 7.000 millones, Vaya, a lo mejor pero vienen 18.000 millones a España, 18.000 millones de un país de 46 millones. Estás haciendo aposta hoy conmigo, ¿por qué estás contra mí? Has dicho 18.000 millones de turistas. Esto que tengo aquí. 18 millones, supongo que serán 18 millones. 18.000 millones no hay. 18 millones de turistas que han venido a España, y además es verdad que el Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas,
¿Quieres decir que el Brexit también podría afectar Sí, a porque esto? si se consigue finalmente el Brexit, a todos estos turistas les pedirían un pasaporte, un visado, que entonces eso es un proceso más lento. Más problemas para venir. Son más problemas y recibiríamos menos turistas. O sea que el Brexit nos afecta también a nosotros, no solo a los británicos, en tanto que somos una potencia turística y en tanto que nos alimentamos del mercado británico. Que salga bien para todos y que se acabe esto cuanto antes. Pues sí. ¿Cruzamos el charco, Cristina? Sí, un poco. A ver, a las FARC. Pues mira, llevaba en paradero desconocido desde hace un año y ha reaparecido en el vídeo junto a algunos de sus ex líderes compañeros anunciando una nueva etapa de lucha. Hablamos, por supuesto, de Iván Márquez, es el disidente de las FARC y es así, lo van a ver ustedes, como anunciaba que retoman las armas. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana. Es la marcha de la Colombia humilde, ignorada y despreciada hacia la justicia que destellan las colinas del futuro. Será la de la paz cierta, no traicionada, desplegando sus alas de anhelos populares sobre la perfidia del establecimiento. Esta insurgencia no se levanta de las cenizas como el ave fénix para seguir operando en las profundidades de la selva remota. No, volará a través del cristal de esas lejanías brumosas para abrazar con la fuerza del amor los sueños de vida digna y buen gobierno que suspiran las gentes del común. El objetivo no es el soldado ni el policía respetuosos de los intereses populares. Será la oligarquía, esa oligarquía excluyente y corrupta, mafiosa y violenta que cree que puede seguir atrancando la puerta del futuro de un país. No vamos a seguir matándonos entre hermanos de clase para que una oligarquía descarada continúe manipulando nuestro destino y enriqueciéndose cada vez más a costa de la pobreza pública y los dividendos de la guerra. Bueno, estamos viendo de fondo al general San Martín y un guerrillero de las FARC, es un grupo terrorista colombiano. Algún día, Cristina, vendrás, en tanto que experta en bandas terroristas del mundo, vendrás a explicarnos un poco la historia de las FARC. Cuando quieras. Cuando quiera, no va a ser hoy, ¿no? Hoy no tenemos tiempo. No tenemos tiempo porque me dicen por el pinganillo que tenemos que irnos a publicidad. Que se lo tengo yo. Vale, bueno, pues Cristina Ramos, ha sido un placer, como siempre, mil gracias. El placer es Vámonos mío. a la vuelta de publicidad, vamos a tener a Daniel Rodríguez Asensio, economista, director, presidente de Acción Liberal, y con él vamos a hablar también, bueno, pues un poco de lo que nos ha introducido Cristina Ramos, el Brexit y las consecuencias económicas, y también la crisis económica particular que puede vivir nuestro país. A la vuelta de publicidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, edición especial estival, y estamos en presencia de un viejo amigo de todos ustedes, conocido al menos porque lleva durante muchos meses visitando esta casa, este plató de la redacción abierta, pero también el plató de Pulso Económico de Javier Horcajo. Es Daniel Rodríguez Asensio. Daniel, muchas gracias, aquí seguiremos, ¿eh? ¿Qué tal, Pucelano? Pues muy bien, muy buen verano. Eso te iba a preguntar, porque a todos los que pasan por esta mesa les pregunto, ¿qué tal las vacaciones y dónde has ido? Pues mira, hemos estado por ahí, por toda la cornisa cantábrica, desde Laredo hasta Rías Baixas, que tengo una caravana pequeñita. ¿Ah, sí? Y hemos hecho toda la ruta, nada, 15 días, poco más. ¿Haciendo caravaning? Haciendo caravaning. Ah, pues eso es una experiencia que yo no he tenido nunca y que siempre me he preguntado qué tal. ¿Es la primera vez que lo haces? No, ya llevo años con mi caravana, hombre. ¿Ah, sí? Llevo mi caravana. ¿Y qué tal? Mi caravana, mi familia y yo, a todos los lados. Muy bien, muy aconsejable. Yo siempre pienso que puede ser un poco claustrofóbico, incómodo. Nada, el mercado de los campings está en auge, que sepas que este año ha crecido más de un 12% en la ocupación en camping, las caravanas están creciendo de precio y las autocaravanas porque se están demandando mucho, y quien quiera abrir un negocio, ahí tiene un nicho. ¿Ah, sí?
Yo tengo entendido que el mercado de los campings, de las autocaravanas, de los Pirineos para arriba funciona muy bien, pero aquí en España como que éramos reticentes, ¿no? Sí, estamos un poco infradesarrollados en ese aspecto, también porque existe un vacío legal en torno a las caravanas y a las autocaravanas, es decir, al final, que tú puedas aparcar una autocaravana en un sitio, en una localidad y no en otra, depende principalmente de la policía local de la localidad. Ya no digo de la regulación, digo de la policía local de la localidad, ¿no? Y con los campings pues pasa algo parecido. ¿Qué está ocurriendo? Al final que el mercado no se desarrolla, hay muy pocos agentes, o mejor dicho, hay muchos y muy desagregados. No hay ningún, por ejemplo, gran grupo de campings, ni ningún gran grupo de caravanas, y entonces es complicado desarrollar ese mercado, y precisamente por eso creo que hay una oportunidad. Están apareciendo, estamos importando grupos de camping que funcionan muy bien, que tienen unas propuestas comerciales buenas y que, sobre todo, de cara al consumidor, te dan una seguridad de que sabes que vas a un camping en condiciones. Es necesario, es imprescindible, sigo preguntándote porque ya te digo que es un asunto que me interesa. ¿La autocaravana hay que aparcarla necesariamente en un parking? ¿O uno puede elegir con total libertad dónde demonios duerme? Es lo que te digo, depende de la población, el núcleo de la policía local de cada población depende. Entonces, bueno, eso pues por internet vas buscando y pero, encuentras tu... por ejemplo, para el habituallamiento, el agua y todas estas cosas, tendrás necesariamente que servirte en un camping. No, bueno, hay zonas de autocaravanas en casi todas las ciudades que tú vas para habituallarte y ya está. ¿Ah, sí? Bueno, pues es otra, desde luego es original, porque hasta ahora casi todos, te tengo que decir que casi todos los invitados que he tenido veranean en la cornisa cantábrica, cosa que hace muy poquitos años era principalmente el sur y el Mediterráneo. Yo también, de hecho, uno de los lugares que he visitado este verano fue recomendación de Dani, que es el Parque Natural de Cabárceno, en Cantabria, un lugar espectacular, precioso. Un antiguo recinto minero reconvertido en un parque que tiene osos, elefantes, leones, serpientes, cocodrilos, ñus, en fin, fauna no de Cantabria ni de toda España, de todo el planeta. Luego le pasamos la factura por la publicidad gratuita. Exactamente. ¿Cómo tienen la mentalidad esos economistas? Dichoso capitalismo. Dani, ahora vamos a entrar en materia inmediatamente, pero antes quiero hablar con Pedro García Aguado, porque lo vamos a tener inmediatamente al teléfono, porque saben ustedes, lo conocerán ustedes, waterpolista, deportista de élite, y últimamente un tipo que no se calla una, es decir, que hay pocas personas con un perfil público que tengan el coraje y el valor de decir lo que piensan abiertamente, y más si esas opiniones difieren de lo establecido por la progresía como correcto. Bueno, pues Pedro García Aguado, al que tuvimos aquí hace algunos meses, se atreve a hablar con claridad, y quizás es por eso que la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha nombrado director de Juventud de la Comunidad de Madrid. Pedro García Aguado, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pedro, ¿te acuerdas cuando estuviste aquí hace unos meses para hablar de los hermanos catalanes? Sí, mis hermanos catalanes. Y lo que has dicho, soy de esas personas que yo creo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hablamos claro, y eso es lo que me atrajo de ella. Director de Juventud de la Comunidad de Madrid. Ahí es nada, ¿eh? No es cualquier cosa. Una comunidad como Madrid, que es de las más grandes de España, la tercera, concretamente, con muchos millones de jóvenes, de los que tú de alguna manera vas a ser responsable. ¿Cómo te lo tomas? Pues es verdad, es como un diamante maravilloso al que hay que darle servicios, darles propuestas, darles salida, darles esperanza. Y me siento abrumado, me siento emocionado, me siento pues asustado por esa responsabilidad de estar a la altura, pero con muchas ganas de poner en marcha las propuestas las del partido y alguna idea que traigo, ¿no?
Pedro García Aguado, tengo aquí a Daniel Rodríguez Asensio, director de Acción Liberal, economista. Te quiero hacer una pregunta. Dani. Oye, Pedro, no es una pregunta, es una sugerencia. Tienes que convencer a quien haga falta, a la Sketty o algún asesor de economía de Isabel, de que el gran problema de los jóvenes son las trabas burocráticas, los impuestos y la enorme brecha intergeneracional que existe. Nada de subvenciones y nada de transferencias ni cheque en blanco, que eso ya sabes que es una patada hacia adelante. Los jóvenes necesitamos libertad, necesitamos gente como tú, pero sobre todo necesitamos ser responsables de nuestros actos. Yo que te sigo, sé perfectamente que lo intentas inculcar y ahora que tienes un puesto de responsabilidad, espero que puedas accionarlo. Esa capacidad que todos podemos llegar a tener de valernos por nosotros mismos, no tener que depender, como bien dices, de esas subvenciones, y que sí, en un principio puede servir para arrancar, pero no es el destino final, sino hay que buscar la preparación adecuada, las habilidades, el talento, para poner en práctica el emprendimiento. Yo creo que es fundamental, pero vivimos en un país que si emprendes, eres empresario, es el malo. Sin embargo, tienes que ser un subsidiario, un sectario, como diría yo, una persona que necesita del Estado para vivir, en vez de decir voy a hacer yo cosas buenas por el Estado y por la sociedad y por mí mismo, claro. Has dicho una cosa que es muy importante, Pedro, yo creo, en mi opinión, y es que el empresario aquí también juega, ¿no? Estamos acostumbrados a oír hablar en televisión de los derechos, de los derechos sociales, de la justicia social, de todas estas batallas de la izquierda que solo llevan a la pobreza. Y sin embargo, nunca hablamos del derecho del empresario, que es quien crea un puesto de trabajo y quien crea riqueza. Y yo creo que no son puntos contrapuestos y que la labor de la política es precisamente eso, buscar el punto en común, el win-win empresario-trabajador, ¿no? En este caso, para los jóvenes. Así que nada, mucha suerte en tu tarea. Hay que cambiar ese paradigma mental de lo que decías, el empresario es el malo, no, es el empresario, es el que tiene esa valentía para poner en práctica un negocio y dar trabajo a personas que posiblemente pueden el día de mañana también ser esas personas que emprendan su propio negocio. Así que vamos a cambiar también ese paradigma mental en la juventud. Pedro García Aguado, una última pregunta. Los espectadores que estén viendo ahora mismo la redacción abierta, la programación especial de Intereconomía, se preguntarán, y sobre todo aquellos que son jóvenes, ¿cuáles van a ser las líneas maestras de Pedro García Aguado al frente de la juventud de la Comunidad de Madrid? Tengo que aterrizar y ver qué se estaba haciendo hasta ahora, pero como nuevas en el maletín traigo algunas ideas para que aprendan sobre todo a relacionarse, que aprendan a protegerse de los riesgos que tiene el uso, abuso de nuevas tecnologías, alcohol y otras drogas, pero sobre todo que eso es un proyecto muy bonito de nuestra presidenta, el plan de emancipación, esas 25.000 viviendas con alquiler asequible para jóvenes, para que puedan emanciparse y, como decíamos antes, quizás puedan montar su propio negocio y empezar a valerse por sí mismos. Qué bueno, Dani? Muy buen, gran fichaje, Pedro, enhorabuena. Sin duda Isabel Díaz Ayuso está haciendo un equipo espectacular y te deseo la mayor suerte del mundo. Muchas gracias, estamos en contacto, ya veréis. Un abrazo. Un saludo, Pedro García Aguado, un placer. Un abrazo, chao. Desde luego hay que reconocer una cosa, que Isabel Díaz Ayuso tiene ojo a la hora de captar el talento. Tiene ojo, sí. Esto es algo que hay que reconocerle. Yo desde luego todos los fichajes que ha hecho los aplaudo. Ella es la primera que tiene talento, ella ha demostrado un talante increíble, ya no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista negociador durante el proceso de pacto con Ciudadanos y con Vox, que no ha sido sencillo, y ella es la que está demostrando un programa claramente liberal, pero también claramente orientado a solucionar los problemas de los ciudadanos. Entonces yo creo que hay que dejarla a tiempo, hay que dejarla trabajar, y estoy seguro de que los madrileños se lo agradeceremos. Madrileño de adopción, como es mi caso, porque saben ustedes que Daniel Rodríguez Asensio es castellano.
pero aquí en Madrid, como nadie pregunta de dónde eres y enseguida te sientes madrileño, de hecho somos ya madrileños, pues es una maravilla. Eso, que sepan que desgraciadamente no ocurre en todas las ciudades de España. Dani, te quería preguntar ya por asuntos que mueven menos a la risa, menos simpáticos. Quiero que veas el siguiente vídeo, la siguiente pieza que ha confeccionado mi compañero Alberto. Tiene que ver con los síntomas de desaceleración que ya se empiezan a percibir en el horizonte y que podrían llevarnos ¿a dónde? Vean. La economía es meramente cíclica. Ahora la industria española está ante una posible nueva desaceleración. La actividad de las empresas está perdiendo peso, sobre todo en el sector más afectado, la automoción. La desaceleración económica es precisamente eso, una ralentización del crecimiento de la economía. No quiere decir que sea el principio de una nueva crisis, porque no es un periodo de recesión. Básicamente, un índice de que los valores siguen siendo positivos, pero eso sí, disminuyen su ritmo. En resumen, España está capeando mejor que otros países la actual situación menos positiva en el ámbito internacional. Nuestra economía sigue creciendo de forma robusta, pero eso sí, dentro de una tendencia de moderación del ritmo de crecimiento a medida que ha ido madurando el ciclo económico. Pero, ¿cómo se detectan estos cambios? ¿Cuáles son los indicadores? Los valores agregados o grandes cifras, como el PIB, la tasa de empleo, las cuentas públicas o la balanza de pagos. Ahí entra en juego la Unión Europea, que los puede gestionar y así impulsar la economía de los países miembros para encauzarla hacia la dirección deseada, aunque son diversos los factores que influyen y que están fuera de control, como el Brexit de Reino Unido, el retroceso de la economía china o las medidas proteccionistas de grandes potencias como Estados Unidos. Y es precisamente Estados Unidos uno de los que podría verse más afectado. En España, la paralización política de Pedro Sánchez y la posibilidad de nuevas elecciones afectará al tercer trimestre con datos negativos. Si en el primero destacaba el 0,7%, en el segundo la previsión caía hasta el 0,61%. Y para el último del año se estima un crecimiento del 0,53%, 2 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre. La ventaja de nuestro país: resistimos mejor a la ola de recesión mundial porque el sector industrial en España es más reducido que en otros países europeos. Lejos de alcanzar el 20% del PIB, la economía trae verdaderos quebraderos de cabeza a los empresarios y ni la situación política actual ni el panorama global ayudan. Nada ayuda, parece que nos encaminamos primero a una desaceleración en la que ya estamos inmersos, ¿no, Dani? Sí, Europa, Alemania ha presentado ayer datos de PIB, menos 0,2% trimestral. Italia también está en negativo, camino a la desaceleración. Francia se estabiliza en el entorno del 0,4-0,5, es decir, valores muy bajos. Y en general la eurozona es motivo de preocupación a nivel mundial, junto con China. Nosotros, has hablado de Alemania, Francia, Italia, ¿y nosotros a cuánto estamos creciendo? Nosotros estamos ahora mismo en el 0,5% trimestral, 2,1% interanual más o menos. Y nosotros el problema que tenemos es que existe una dicotomía entre los valores agregados y la economía real. ¿Qué quiero decir? Cuando vemos los datos de PIB de crecimiento, efectivamente crecemos por encima de la media, pero vemos dos efectos. Uno, un gasto público, un consumo público que casi triplica los valores del año pasado, y dos, un menor efecto negativo de las importaciones. ¿Qué significa eso? Que la demanda interna está débil. Esta demanda interna débil también lo vemos en el consumo final de los hogares y las instituciones sin fines de lucro. Y claro, tú te planteas, ¿cómo puede ser eso? Bueno, el mercado laboral también está desacelerando. Nuestro sector industrial ya tiene absolutamente todos los indicadores en negativo. El índice de entrada de pedidos, la producción manufacturera, el índice PMI industrial que elabora IHS Markit, que mide las expectativas, y lo que vemos es que sencillamente nos estamos metiendo en el carro de las grandes potencias europeas.
esta situación que ya tenemos en España las llevamos viendo desde el principio de año en Alemania, en Francia y en Italia principalmente. Cuando dice nuestra ministra crecemos por encima de la media de la Unión Europea... De forma robusta, me he apuntado yo aquí. Es verdad, crecemos por encima de la media de la Unión Europea. Lo que no dice es que esa media de la Unión Europea está muy penalizada por los grandes motores económicos y sin embargo hay países como Portugal o como Irlanda que están creciendo al 6%. Es decir... ¿Al 6%? Al 6% están creciendo. ¿Portugal también? Sí, Irlanda. Entonces, es decir, hay 4 países cercanos a la recesión o en desaceleración, como el caso de Francia, y el resto de países están por encima de la media. Es decir, de los 28 estamos 27 por encima de la media, nosotros estamos ligeramente por encima en términos de PIB, muy por encima en términos de déficit, y ese es un argumento, bueno, digámoslo así, que hay que tomárselo con cautela. ¿Por qué? Porque a la desaceleración de Europa, que es el 2 de cada 3 euros que exportamos, y a la de China, que es mayor de la que los analistas internacionales están previendo, para que te hagas una idea, China dice que crece al 6,5% y hay casas de analistas que estiman que crecen al 4%, por algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, que es los grandes estímulos monetarios y fiscales de China. Ahora viene Estados Unidos, que antes o después tenía que entrar en un periodo de desaceleración y ya está entrando en desaceleración. Ya es un hecho que Estados Unidos comienza a tirar de chequera pública para seguir creciendo. La guerra comercial con China le ha afectado, no tanto como a China, pero le ha afectado. Y sobre todo, pues su ciclo económico se acaba, su industria también empieza a tener problemas y la situación comienza a parecerse a 2006. ¿A qué me refiero con 2006? Activos financieros inflados, bolsas, activo inmovilizado, etcétera. Las curvas de tipos, que es cómo evolucionan los tipos de interés de los bonos a nivel nacional, están inversas. ¿Qué quiere decir eso? Que te dan más rentabilidad por un bono a corto plazo que a muy largo plazo, lo cual no tiene ningún sentido económico. Y cada vez que se han invertido las curvas de bonos, ha habido una recesión económica después. La cuestión es que las curvas de bono de los principales países europeos, Estados Unidos y China, están invertidas. El 65% de la deuda europea tiene tipos de interés negativos, es decir, te devuelven dinero, tienes que pagar por prestar ese dinero. Entonces, los mercados financieros están totalmente adulterados. Llevamos estímulo tras estímulo, 4 billones de euros inyectados en la Unión Europea, me refiero al plan Juncker, me refiero a los planes verdes, me refiero al QE, que lo único que ha hecho es acumular 1,8 billones de liquidez en el activo del Banco Central Europeo y dañar la rentabilidad de la banca. En fin, estamos en una situación muy delicada en la que cualquier hecho internacional provoca unas volatilidades muy elevadas. Argentina, hoy mismo leía que ya está pidiendo al FMI prorrogar la devolución de su deuda. Recuerda que Argentina el año pasado ya le pidió un rescate al FMI de 57.000 millones de dólares. Entonces, claro, en cuanto ocurre el más mínimo desajuste económico en la economía, las divisas se desploman o se aprecian, las bolsas también se disparan. En definitiva, estamos en una situación de mucha vulnerabilidad y hay que tener mucho cuidado. Llevamos 2 bancos rescatados en Europa en lo que va de año y Deutsche Bank ha presentado el mayor ajuste de toda su historia. Mucho cuidado, no podemos decir que estemos a las puertas de 2008, pero se asemeja mucho la situación. Parece claro, coincidís todos los que sabéis de esto, de que se nos avecina una crisis. ¿Se puede más o menos divisar la magnitud de esa crisis? ¿Se puede saber si es grande, si es pequeña, cómo pinta? No, es imposible porque los mercados están adulterados. Es decir, tú ves por ejemplo a Italia, que es uno de los países con mayor riesgo de toda la eurozona, y su prima de riesgo está inusualmente baja. De hecho, es muy parecida a la española, cuando ellos tienen mucho más riesgo. Y sin embargo, ya empezamos a ver problemas de liquidez en alguno de los bonos que supuestamente son más seguros del mundo. Alemania, la semana pasada o hace 2 semanas, quería hacer una emisión de 2 billones de euros en bonos a 30 años y no llegó a colocar ni medio billón, ni 500.000 millones. Es decir, ya hay problemas de liquidez.
en los mercados. Italia lleva nutriéndose del Banco Central Europeo desde 2015. Entonces, no podemos saber cuál es la magnitud de lo que viene por la cantidad de estímulos monetarios y fiscales que están adulterando las variables con las que los economistas nos guiamos. Al final, un precio, sea de en bolsa, sea de un piso o sea de lo que sea, no deja de ser un indicador. ¿De qué? De demanda y oferta. Si una de los dos componentes está adulterado por agentes exógenos y agentes que no dependen del mercado, no sabes cuál es la situación real. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, sobre todo en la eurozona. Sí te puedo decir que, por ejemplo, índices como el PMI manufacturero global, que llevan casi 20 meses ya en negativo, estos 20 meses duplican lo que vimos en la crisis de 2008. Es decir, la crisis de 2008 se desató con 12 meses, 10-12 meses del índice PMI manufacturero negativo. Nosotros ya estamos por 20 en esta ocasión. China, que hemos hablado de ella, ya está entrando en impagos en entidades locales. Estados Unidos también necesita recurrir a la chequera pública. Entonces, eso sencillamente agranda la bola, la hace más grande, son patadas hacia adelante que desincentiva los cambios estructurales que necesitamos, y cuando llegue la crisis va a ser más grande, el impacto va a ser mayor, y es mucho más difícil predecirlas con unas economías tan manipuladas como las que tenemos. Ahora el BCE va a hacer otra inyección, probablemente ponga los tipos por debajo del 0%, incluso si pierde la cabeza empezará a comprar deuda de empresas en los mercados financieros. No sé lo que va a hacer, ya no debería contar con muchas herramientas. La Fed también ha bajado tipos en Estados Unidos cuando no hay absolutamente ningún indicador que justifique la bajada de tipos. Es más, la inflación en Estados Unidos está en torno al 2% y el crecimiento en torno al 3%, entonces no hay ningún indicador. ¿A dónde quiero llegar con esto? Los indicadores de riesgo, sobre todo en los mercados financieros y monetarios, están disparados, todos. Los bancos centrales europeos, los bancos centrales tienen miedo, actúan con miedo, porque no saben cuál es la magnitud del monstruo que han creado. Intentan pararlo, pero no se sabe ni cuándo va a llegar, ni cuál va a ser la magnitud, el impacto concreto. El Brexit. Sabes que ahora mismo el primer ministro británico es Boris Johnson, que es partidario de un Brexit a la brava, lo quiera o no el Parlamento. De hecho, el Parlamento está ahora mismo maniatado para evitar que ponga palos en las ruedas del proyecto de Boris Johnson. ¿Qué consecuencias se pueden derivar de una salida a las bravas del Reino Unido de la Unión Europea? Bueno, aquí hay que hacer varias puntualizaciones, Rafa. La primera es que un Parlamento maniatado es solo entre comillas. Lo que ha ocurrido este año es una medida normal, es un inicio político en Reino Unido. El bloqueo del Parlamento durante de media 14 días ha sido habitual desde 1945, más o menos. Sí, pero no había un Brexit a las puertas. ¿Qué ocurre? El bloqueo siempre se finaliza con un discurso de la reina, digamos, presentando el programa político para el año en curso. Theresa May, durante los 3 últimos años, ese discurso lo había obviado. Y ahora Boris Johnson recupera esa tradición, digámoslo así, con segundas intenciones. Porque es verdad que tiene segundas intenciones. Pero hay que decir, quiero transmitir el mensaje de que podemos hablar aquí de ética y de pequeños apuntes, pero que es un proceso habitual y normal en Reino Unido y que se ha producido muchas veces, ¿de acuerdo? Dicho esto, ¿vamos hacia un Brexit duro? Pues todo parece que sí. ¿Consecuencias? ¿Es positivo o negativo lo que ha hecho Boris Johnson? Pues hombre, en el Parlamento británico un 70% de los parlamentarios están en contra del Brexit y sin embargo un 50% de la ciudadanía votó a favor. Entonces ahí hay digamos que es debatible. ¿Consecuencias de un Brexit sin acuerdo? Yo creo que va a haber un acuerdo de mínimos, pero va a haber... Pues principalmente un desorden, va a impactar sobre todo en sector automovilístico, sector farmacéutico y sector, por supuesto, financiero, que ya sabes que Reino Unido es una de las principales potencias financieras mundiales, y es probable que sea el desencadenante de
el shock inesperado que fue Lehman Brothers en 2008. Yo creo que hay que hablar, decir las cosas por su nombre. No creo que sea tan inesperado como entonces, porque supuestamente llevamos preparándonos 2 años para el Brexit y yo creo que los agentes están más o menos preparados para un Brexit desordenado, pero sí que va a ser un shock importante. O sea, lo vamos a notar. En España ya estamos notando el turismo, que es uno de nuestros sectores más importantes, y Boris Johnson ya está negociando un acuerdo con Estados Unidos. Es decir, la estrategia va a ser: yo voy a renegociar un acuerdo con todo el mundo para hacerle el vacío a la Unión Europea. Yo creo que es uno de los elementos de riesgo más importantes de este año, sin duda, por el impacto en sí, pero también por lo que puede ocurrir sobre el sistema financiero alemán, que ya he dicho que lleva un banco rescatado este año y Deutsche Bank tiene muchos problemas, y sobre el sistema financiero italiano, que tampoco ha hecho los deberes y también lleva un banco rescatado este año. La gran diferencia entre ambos países, que el sistema financiero alemán está mejor cubierto por parte de un gobierno que lleva 4 años acumulando superávit público, y sin embargo el sistema financiero italiano, además de ser mucho más dependientes de las finanzas gubernamentales, pues digámoslo así, que no tiene colchón. Es un peligro mucho mayor porque no tiene colchón. Entonces yo creo que tenemos que estar muy alerta el próximo 31 de octubre. Es importante que lleguen a un acuerdo, aunque sea de mínimos, y después de todo lo que he comentado, también creo que toda la incertidumbre en torno al Brexit tiene que acabar de la forma menos brusca posible, pero tiene que acabar. No podemos seguir dando patadas hacia adelante y añadiendo incertidumbre a un proceso que está claro que se va a producir, porque eso nos daña a todos, daña a Reino Unido, daña a la Unión Europea, nos daña a todos. Reino Unido se lleva preparando también para el Brexit un par de años, llegaba rebajando su déficit fiscal de forma razonable y por el momento no da señales de recesión, sí de desaceleración económica, pero no da señales de recesión. No está como Alemania, Francia o Italia, y como yo creo que vamos a estar nosotros en el tercer trimestre de este año. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre. Puede ser el shock que dé la puntilla a nivel internacional, y yo creo que los políticos tienen que ser lo suficientemente responsables para llegar a un acuerdo y dotar de cierto nivel de credibilidad y de previsibilidad a lo que va a pasar el 31 de octubre. Nos estás dejando muy tranquilos a todos, Dani, que lo sepas. Los países afectados por el Brexit, al margen de la propia Gran Bretaña, los más afectados, digo, uno de ellos puede ser España, porque recibimos nada más y nada menos que 18 millones de turistas británicos todos los años. No sé si decir recibimos o recibíamos, porque a partir de ahora y con las fronteras levantadas, quizás sean unos cuantos millones menos. ¿Esto qué implica? Pues menos dinero para las arcas públicas y para una de las dos grandes industrias nacionales, que junto con la automoción, la construcción de coches, es el turismo. Aproximadamente, ¿qué porcentaje del PIB es el turismo? Una barbaridad, creo que es un 10%. No tengo en mente. Pues una auténtica barbaridad el turismo, lo que supone para la economía española, y nuestro principal cliente son estos que se marchan. Quiero que veamos juntos los desafíos, cuál es la situación del turismo en nuestro país, ahora que estamos en fechas festivales y quizá muchos de ustedes nos vean desde su lugar de vacaciones. Quiero que vean la siguiente pieza para que se hagan una idea de cuál es el paisaje turístico de una potencia mundial como es España, la segunda después de Francia, y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta. Vean. De sol y playa, de montaña, de interior o gastronómico, España es uno de los países del mundo que más turistas extranjeros recibe. Sí, nos vamos de vacaciones. Solo en 2018, casi 83 millones de personas nos visitaron durante el año. Las comunidades preferidas de los turistas son Baleares, Andalucía, Valencia, Madrid y Cataluña, aunque no se dejan ni un rincón sin recorrer.
empezamos hoy con muchas ganas y bueno, arrancamos aquí en Valencia. Muchos aprovechan el buen tiempo para darse un baño. Y la playa, por supuesto. En 2018 superamos los datos del año anterior y todo apunta que este 2019 ocurrirá lo mismo. El gasto ha aumentado un 3,7% y ya en el periodo de enero a junio habíamos superado los 38 millones de visitantes. Cada uno se deja de media unos 1.000 euros en una estancia que oscila entre los 6 y 7 días. En la economía del país supone un 11% del PIB, un auténtico motor de beneficio incesante. El sector avanza consolidándose con calidad y valor añadido. Los que más nos visitan son británicos, seguidos por alemanes y franceses. Y entre los medios elegidos para desplazarse, el avión encabeza todas las estadísticas con un 84%. Las terminales de las islas y Barajas son las más concurridas. También repercute en la creación de empleo. Casi 1,4 millones de contratos nuevos se suman a la seguridad social en temporada alta. Lo más visitado es con creces la Sagrada Familia, seguida por el Museo Reina Sofía de Madrid, el Prado, la Alhambra de Granada y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y los que rehuyen de la playa y las masificaciones se decantan por la ruta de los pueblos blancos por el norte del país. Los datos dejan claro que España tiene un fuerte potencial turístico. La gallina de los huevos de oro de la economía española. Lo habéis visto en el vídeo y lo hemos estado buscando aquí en real time. 11,7% del PIB, 12,8% del empleo español. Cuidado, porque muchos de ellos son de Reino Unido. Ya llevamos un impacto este año en turistas de Reino Unido por la depreciación de la libra, porque venir aquí les sale más caro y la libra se está depreciando como consecuencia de la incertidumbre del Brexit y sin duda un Brexit duro, tener que empezar a hacer trámites burocráticos y probablemente una libra aún más depreciada serán motivos más que suficientes para que los turistas cambien nuestro país por Turquía o por alguna otra economía que tiene cosas no al nivel de España, pero bueno, digamos que puede ser competencia, vamos. Bueno, pues ya ven ustedes, el panorama no es demasiado halagüeño, desde luego, desde el punto de vista económico, y entiendo que otro factor que quería poner sobre la mesa, y ya acabamos con este asunto, es, después de hablar del Brexit, después de hablar del statu quo internacional, la política local. Llevamos muchos meses sin gobierno. ¿Esto también puede perjudicarnos? Bueno, esto tiene la doble cara, ¿no? Tenemos la suerte de que el gobierno que pudiéramos tener es un gobierno totalmente colectivista y un gobierno destructor. Un gobierno que nos llevaría de cabeza a la próxima crisis con un plan E, o que lo llamarían plan verde o morado o del color del arco iris. Ya estaríamos seguramente hablando de él, porque ya hay algunos de sus palmeros que ya hablan de ello en los medios, y estaríamos caminito a 2008. Entonces, lo bueno de los presupuestos, de mantener los presupuestos de Rajoy, es eso, que evitamos precisamente políticas inadecuadas. Yo me hice unos cálculos hace un par de semanas y me preocupa mucho el estado de nuestras finanzas públicas. Vamos camino de un 2,8% del PIB de déficit. Pues te recuerdo que en 2018 el déficit fue del 2,5%. Debería haber sido del 2, pero negociaron con la Unión Europea 2,5 y dijeron el 2 para 2019. 2019 nos vamos caminito del 2,8% si no pasa nada, y además hay riesgos a la baja, porque el año pasado los ingresos públicos se dispararon principalmente por IRPF, porque si te acuerdas, nada más entrar Sánchez al gobierno, subió las nóminas a los funcionarios y sacó adelante el tema de la subida del salario mínimo interprofesional, que son 200 euros menos netos a la persona al año, a la persona que cobra ese salario mínimo. Adivina dónde van esos 200 euros, a las arcas estatales. Eso este año no va a ocurrir y por lo tanto la evolución de ingresos es a la baja. Y además España está también inmersa en la crisis industrial que hemos hablado a nivel global. Y por último hay un elemento que tenemos que mirar con atención, y es que la compraventa de viviendas acumula 3 de los últimos 4 meses en negativo, y además el dato de julio es del menos 18%.
para viviendas urbanas y del menos 9% para el total de viviendas. ¿Qué quiere decir esto? Que debería haber un ajuste en precio de las viviendas. Si la demanda es menor incluso de lo esperado, el ajuste en precio siempre se precede a una crisis económica. Entonces, estamos bailando sobre el aro, porque esto que cuento de las viviendas se une a 12 meses de la compraventa de vehículos en negativo. La variación de la electricidad también llevamos desde principio de año en negativo, y este año por primera vez en julio ha variado también hay un número rojo desde 2013. Es decir, tenemos toda una serie de indicadores de la economía real del día a día que están ahí y que no debemos obviar. Cada vez hay más empresas que se disuelven, más quiebras, menos empleo laboral, menos incorporaciones de los autónomos a la seguridad social. Entonces, la desaceleración es un hecho, es evidente, hay muchas variables de la economía real que ya están en negativo, y añadir incertidumbre política lo único que hace es frenar las inversiones, frenar las decisiones de atracción de capital y de puesta en marcha de empresas y de proyectos rentables. Entonces, pues ahí tenemos esa dicotomía. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la solución menos mala? Pues hombre, pues la formación de un gobierno. Los ciudadanos hemos hablado en las urnas son sagradas y no se puede hacer un hándicap a las urnas, y yo creo que la solución menos mala es formar un gobierno y tener las suficientes herramientas de control, sobre todo del déficit público, y de que no se lleven a cabo toda una serie de políticas colectivistas y contrarias a los intereses de nuestro país. Me refiero a la tasa Google, me refiero a prácticamente todas las subidas de impuestos que está preparando, que ha dicho que Pedro Sánchez que va a hacer, algunas de las cuales hemos comentado aquí, y me refiero a toda una serie de políticas sociales también, que lo único que hace, lo comentaba Pedro ahora mismo, es crear una dependencia con el Estado y al final mermar nuestra capacidad de crecimiento. Las perspectivas no son positivas, de momento estamos en desaceleración. Yo creo que el tercer trimestre va a ser muy negativo en términos ya de PIB. Vamos a empezar a notar en el PIB todo lo que llevamos arrastrado en las variables reales que nos sirven de indicadores adelantados, y las finanzas públicas pueden tener un agujero muy severo que veremos. El 2,8% que he dicho antes, ojalá sea acertado, los riesgos son a la baja. Daniel Rodríguez Asensio es economista, es liberal y es presidente de Acción Liberal. ¿Qué es Acción Liberal? Si no lo conoce usted, tampoco se fustigue porque sería lógico. De hecho, Acción Liberal es una asociación de liberales, como su propio nombre indica, pero muy jovencita, tiene apenas unas semanas de vida. Cuéntanos, Dani. Nada, una tarde de aburrimiento de vacaciones, que ya sabes que los liberales no somos capaces de estar parados, pues nos juntamos 4 y pensamos que tenemos que construir un vehículo que articule la voz civil, que defienda los valores liberales con una visión, digámoslo así, 360 grados. ¿A qué nos referimos con 360 grados? Que nos dirigimos a la sociedad civil, a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a todas esas organizaciones intelectuales, think tanks, asociaciones, etcétera, con la que podamos tener un punto en común. En fin, que lo que queremos es generar esa red liberal que nos permita amplificar el mensaje, lo que defendemos, que son 3 principios fundamentales: respeto a la propiedad privada, respeto a los derechos y libertades individuales, y un Estado limitado, un Estado que ejerza una labor de árbitro, que ponga las normas fundamentales básicas para que el individuo sea el que lleve a cabo su actividad económica y desarrolle su propio proyecto de vida. Creemos en la igualdad de oportunidades, pero no creemos en la igualdad. Es decir, tú por tus méritos tendrás que llegar a donde quieras llegar,
y yo por los míos a donde quiera llegar. Tú y yo, por definición, no somos igual. Tenemos igualdad de oportunidades y el Estado debe garantizar derechos? Esa igualdad de oportunidades y de derechos, por supuesto. Entonces, eso es lo que queremos. Practicamos un liberalismo de amplio espectro. Es decir, eso te iba a preguntar, claro. Vamos, es que decir liberal es casi decir nada o decirlo todo. O sea, ¿dónde está el liberalismo de Acción Liberal? ¿Sabes lo que pasa? Que vivimos en una sociedad tan intervenida, tan social democratizada, que cualquier cosa nos parece neoliberal. De hecho, ahí escuchamos al señor Antonio Maestre hablar muchas veces del neoliberalismo que nos invade, cuando tenemos un 44-45% del PIB gestionado directamente por el Estado, que luego viene todos los efectos indirectos, cuando hay sectores intervenidos, telecomunicaciones, transporte de viajeros, vamos, ¿qué sector no está ultra intervenido? Y cuando pues el liberalismo está totalmente olvidado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, la adopción de la revolución tecnológica. ¿Qué hubiera ocurrido en España en los años 1960-1980 si a gente como mi abuelo alguien le hubiera dicho: oye, cuidado que vienen los tractores y te van a quitar el puesto de trabajo? No, hay que frenar a los tractores. Pues que todos seguiríamos con el arao y el burro, ahí piqui, sacando lo mismo que nuestros abuelos. Sin embargo, llegaron los tractores que permitieron un incremento de la productividad, la gente se fuera a las ciudades y todos mejoráramos nuestro nivel de vida. Pues es que ahora es lo que nos están vendiendo con la revolución digital. Y eso también es socialdemocracia y eso también es colectivismo. Y precisamente nosotros estamos aquí para luchar contra todas esas cosas. Por tanto, admitimos desde el liberal conservador hasta pues el anarcocapitalista o el liberal, digámoslo así, más aférrimo, que defiende posturas. El que quiere privatizar el Amazonas, que he leído estos días. Por ejemplo, que quiere privatizar, eso es uno del vicepresidente de Acción Liberal, Alberto Pérez, quiere privatizar el Amazonas, pero tenemos a gente pues que defiende. El vicepresidente Alberto Pérez, háblame, nos queda muy poquito tiempo, me están diciendo 3 minutos. 3 minutos. Y además quiero dar los emparejamientos de Champions, que sé que eres futbolero y que nos gustará saber cuáles son los rivales de los equipos españoles. De manera que tienes muy poquitos segundos para decirme quién te acompaña en esta nueva aventura de Acción Liberal. Alberto Pérez Boix. El proyecto lo hemos montado entre 4 personas: Alberto Pérez Boix, que es el vicepresidente, Juan Pablo García Valadés, que es el director ejecutivo, y Noelia Núñez González, que es la secretaria de organización. Pero por detrás ya tenemos a casi 20 socios fundadores, entre pues, Eugenio Narvaiza, Luis Negrete, Álvaro Martín, que ha estado aquí, mucha gente que ha estado aquí. Álvaro Martín, que jovencito es y gente brillante. Y ya tenemos incluso patronos, que es una figura simbólica. Nos han dicho que sí, Manuel Llamas, Esperanza Aguirre y Jorge Vilches. Pronto presentamos y os esperamos a todos para ser socios. A accionliberal.com. Es lo que te iba a preguntar. Accionliberal.com, donde se puede ustedes informar sobre el grupo liberal, Acción Liberal, accionliberal.com. Ahora sí, 2 minutos. Tú, como yo, tienes un equipo de tu tierra, pero tú, como yo, tienes el corazón blanco, ¿no? Yo tengo el corazón blanco, sí. Vamos a ver esos emparejamientos, nos quedan 2 minutos. ¿Cómo han quedado los equipos españoles? ¿Cuáles van a ser sus rivales? Como estos grupos no se amplíen un poco, Franche, lo vamos a tener difícil. Pues parece que no se van a ampliar. Que sí, hombre. Bueno, sí, pues hombre, sí, mira. Poca fe. Paris Saint-Germain, Real Madrid, el Brujas y el Galatasaray. Este es el grupo A. Bueno, ¿cómo lo ves? Lo veo complicado, depende del Paris Saint-Germain. Si conseguimos pescar algo ahí al Mbappé o alguno de esos... A Neymar no, pero a Mbappé si conseguimos pescarle se debilita, si no es peligroso, sí. Bueno, nos queda 1 minuto. Vamos a verlo rápidamente. Bayern de Múnich, Tottenham, Olympiacos... Dios sabe lo que signifique eso. Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo de Zagreb, Atalanta de italiano, Grupo D, Juventus, Atlético de Madrid, Leverkusen, Lokomotiv de Moscú. Al Atlético le cae la Juventus, que Dios les pille confesados, Liverpool, Nápoles, el Salzburgo austríaco y el Genk de de Bélgica. Barcelona, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Slavia de Praga. Al Barça le ha tocado un grupo más facilito. Grupo G, Zenit, Benfica, Lyon y Leipzig. Y grupo H, ¿cuál le ha tocado? Grupo H, ¿cuál es? El Chelsea, Ajax, Valencia, el Valencia, el Ajax y el Chelsea. Ya, dificilillo.
Y un último equipo francés, LOS, que supongo que será un acrónimo de algo. Pues vamos a ver, suelta o dispar para los equipos españoles. Daniel Rodríguez Asensio, ha sido un placer, mil gracias. Estaremos por aquí, como siempre, comentando toda la actualidad. Les dejo con el siguiente invitado, ahora a la vuelta de publicidad, también otro economista, Lucio Muñoz, como les digo, a la vuelta de publicidad. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta programación especial, programación estival de Intereconomía, redacción abierta desde las 8 hasta las 12 de la noche. Mañana también, desde las 8 hasta las 12, y a partir del lunes la programación regular de Intereconomía, con el gato al agua, con el informativo, con la redacción abierta de la mañana, de la tarde, con todos los programas. Y además con algunas sorpresas. Ayer estuvo aquí Julio Ariza y les emplazó a ustedes a que siguieran con la misma ilusión de siempre Intereconomía, porque ya les digo, la información de siempre, y se irán introduciendo a lo largo de la temporada diferentes sorpresas, novedades que a ustedes les van a interesar. Tenemos la suerte de contar hoy con Lucio Muñoz. Lucio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches, por mejor decir. Lucio, te quería decir, como siempre les digo a todos los invitados con los que tengo cierta confianza, como es tu caso, Gracias. ¿Dónde has estado de vacaciones? Pues siento decírtelo, Rafa, pero es que he estado trabajando. No sé si... ¿Pero también en agosto y en julio? Sí, he estado terminando mi séptimo libro. Ya está terminado prácticamente y ya está en poder de una editorial y supongo que saldrá en breve al mercado. Yo creo que a finales de septiembre. Es un libro absolutamente incorrecto, políticamente incorrecto. No se puede ser más incorrecto y políticamente más incorrecto, perdón. Y trata sobre la inmigración ilegal y que está sufriendo pues la Unión Europea. Es decir, hasta ahora te dedicabas casi en exclusiva a la economía y ahora pasas al debate, llamemos, de geopolítico, ¿no? No, bueno, yo no es que me dedique a la economía, yo soy consultor de empresas, tengo una consultora, pero también... Pero el libro que he leído yo, que es sin autonomías pleno empleo, sí, era básicamente sobre asuntos de los dineros. Sí, es más económico que político, pero también he escrito otros libros en clave política. Este es en clave política, aunque hay algunos capítulos también relacionados con el aspecto económico. Por ejemplo, uno que trata por qué la inmigración ilegal que está llegando a la Unión Europea no va a pagar las pensiones, y la inmigración ilegal que está llegando a España en particular, por qué no va a pagar las pensiones, y es un discurso lleno de demagogia que están lanzando los partidos de izquierda y están confundiendo a la sociedad. Ese capítulo sí lo he escrito en clave económica, pero la mayor parte de los capítulos de este nuevo libro están escritos pues más relacionados con la política. Este nuevo libro que dices que saldrá, si Dios quiere, a finales de septiembre, quizá a principios de octubre, el 12 de octubre sería una buena fecha, por cierto. Bueno, cuando quiera la editorial. Yo no... ¿Cuál es su título? Bueno, el título, si no lo modifican... ¿Si no hay modificaciones? Sería Euroáfrica, el suicidio de Occidente y de la Unión Europea, de la UE, porque si no sería muy largo. Ese es el título, que bueno, pues es explícito totalmente. Yo creo que... desde luego. El suicidio. Si no cambiamos el título a última hora. Sí, en cualquier caso, el asunto del que trata el libro está perfectamente claro. No paramos de recibir y de padecer casi bombardeos informativos a diario que nos explican lo positivo de la inmigración, la necesidad de llenar de inmigrantes nuestro país, un país con un saldo vegetativo negativo, tenemos muy pocos hijos, menos que nunca, y para poder pagar las pensiones es necesario que haya más gente trabajando, porque si no, nos arruinamos como país. Esto es lo que nos llevan diciendo desde hace años, décadas y cada vez más. ¿Tú desafías ese argumento? ¿Con qué argumentos? ¿Cuáles son los tuyos? En parte, porque lo que acabas de comentar es cierto. Evidentemente, llegará un momento que necesitemos personas, pero esas personas que llegan de fuera tienen que cotizar. ¿Por qué digo esto? Porque de nada sirve traer inmigración ilegal no cualificada. A eso me refiero. O sea, que necesitemos inmigrantes, evidentemente en el medio o largo plazo lo necesitamos, pero no este perfil de inmigrante. Para que un inmigrante sea contribuyente neto al Estado o contribuyente neto a la hacienda pública,
se necesita, primero, que ese inmigrante tenga un nivel de cualificación y de formación. Ese inmigrante debe llegar al país receptor, en este caso España o la Unión Europea, con un contrato de trabajo y que pueda desarrollar un trabajo que le permita, pues al menos, disponer de un salario medio o medio alto. Eso es imprescindible para pagar las pensiones. En ese sentido... Pero entonces quiere decir que los trabajos poco cualificados, aún desempeñados por españoles, ¿no están contribuyendo a la seguridad social? Hay una excepción, sí, si es un contrato a tiempo completo y aunque sea un salario bajo, sí está cotizando a la seguridad social y sí contribuye. Los chavales que salen de la carrera y que cobran muy poquito dinero, cobran 700 o 800 euros, ¿esta gente no está contribuyendo, quieres decir? Sí, bueno, están contribuyendo, pero es que es un factor diferente, es diferencial, porque evidentemente a estas personas hay que introducirlas en el mercado, pero lo que no podemos traer es a millones de personas sin cualificación ninguna, que supondría un coste para el Estado aportar esa cualificación, que ni siquiera saben español o castellano la mayoría de ellos. Hay una excepción. Hay trabajos en España, en el sector de la construcción y en el sector agrícola o agropecuario, o como le queramos llamar, que hay unas posiciones laborales que no desempeñan los españoles, porque las desprecian, literalmente. En este sentido, sí necesitamos personas, y en este caso no hace falta que estén cualificadas, para, por ejemplo, el sector agrario, para recoger cosechas, por ejemplo, en Andalucía, bueno, y en otras partes, en otras regiones, pero sobre todo... En tu tierra castellano-manchega también, por ejemplo. También, pero sobre todo en Andalucía, y también en el sector de la construcción, pues hay posiciones laborales bajas, evidentemente, que no desempeñan los españoles porque no quieren, la mayoría. Por tanto, sí que hay un perfil de inmigrantes sin cualificación que necesita España, pero evidentemente ese perfil habría que cuantificarlo y evidentemente en función del número de personas que necesitemos, pues traer a esas personas que necesitamos. Es decir, necesitamos un modelo de inmigración cualificado, formado, culturalmente compatible, porque es muy importante que sea culturalmente compatible y que esté adaptado a las necesidades de nuestro mercado laboral y de los sectores productivos de la economía. Ese es el modelo de inmigración que pagaría las pensiones, tanto en España como en la Comunidad Europea. Y el modelo de inmigración que se ha implantado en la Comunidad Europea y por tanto en España, que realmente no hay ningún modelo, es decir, que se han abierto las fronteras y llegan los inmigrantes culturalmente incompatibles, sin cualificación ninguna y que en muchos casos no vienen a trabajar porque no pueden trabajar, es que no tienen capacidad para desarrollar ningún trabajo medianamente cualificado. Por tanto, al final, muchos de estos inmigrantes acabarán formando guetos y... Sí, como está pasando, pues por ejemplo, pues en otros países, sobre todo en algunas ciudades, por ejemplo en el este de Londres, que gobierna la ley Sharia, Marsella, que es un gueto multicultural infectado de yihadistas, Bruselas, que es una ciudad casi islamizada, etcétera, etcétera, etcétera. Estos inmigrantes que no se pueden adaptar a nuestro mercado laboral, ni a nuestra cultura, ni a nuestra economía, pues acabarán en la delincuencia o excluidos profesional, laboral y socialmente. Me interesa, Lucio, abundar en el concepto de culturalmente compatibles. ¿Qué quieres decir con esto? Sospecho cuáles son los inmigrantes culturalmente incompatibles. Háblame de los que son culturalmente compatibles. Sí, Rafa, pues lo primero que voy a decirte es, voy a exponerte un dato de todas las policías nacionales, o como se llaman en otros países, países integrantes de la Unión Europea. Todas estas policías, incluida la española, coinciden en un dato. Y es el siguiente: el 10% de los inmigrantes musulmanes que han entrado en Europa, en la Unión Europea, son potenciales yihadistas. Esto es un dato de todas las policías de absolutamente todos los países integrantes de la Unión Europea. Y voy a decir otro dato: la segunda generación de inmigrantes musulmanes en la Unión Europea, no se sabe el porcentaje, pero muchos de ellos son potenciales yihadistas, porque es una generación inadaptada. Al contrario de sus progenitores, puesto que la primera generación de inmigrantes musulmanes se intentó adaptar a la cultura europea, pero no así la segunda. La mayoría de los inmigrantes de la segunda generación pues son potenciales yihadistas o tienen pues una influencia muy importante del fundamentalismo islámico. Un señor nacido en Lima, en Quito o en Maracaibo
¿Es culturalmente compatible? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Otra cosa es que sea culturalmente, compatible cualificadamente, pero culturalmente compatible sí. De hecho, por ejemplo, si nos centramos en lo que ha ocurrido en Dinamarca o en Suecia, en Dinamarca esta inmigración ilegal y no cualificada y culturalmente incompatible, pues ha recortado el estado del bienestar. Hay un informe que lo muestra, todo el mundo lo puede buscar en internet, del Ministerio de Finanzas de Dinamarca. Si no recuerdo mal, ese informe es de 2017, por si acaso lo quiere alguien buscar. Y si nos vamos a Suecia, pues evidentemente el recorte del bienestar en el paraíso de la socialdemocracia que ha provocado esta inmigración ilegal y culturalmente no compatible, pues está también en internet. Si alguien quiere buscar alguna referencia, la puede encontrar rápidamente. Esto ocurría en España. O sea, quien se crea que esta inmigración ilegal viene a pagar las pensiones está equivocado. Vienen a vivir de la subvención, la mayoría de ellos, a vivir de las subvenciones públicas porque no van a tener más remedio que hacerlo, no porque quieran, sino porque no van a tener más remedio que hacerlo, a vivir de nuestro sistema de protección social y evidentemente del estado del bienestar de la Unión Europea y por tanto de España. Y por supuesto se producirá un recorte del estado del bienestar como consecuencia de esta inmigración ilegal, culturalmente incompatible y no cualificada. ¿Y por qué también es un coste añadido a nivel económico que sea culturalmente incompatible? Además del coste social y de lo que representa que no sea culturalmente incompatible, es decir, de la derivación yihadista a la que he aludido antes. Pues porque evidentemente estas personas que no son culturalmente compatibles tienen que empezar por aprender español. En Dinamarca se ha producido una inversión muy potente por parte del Estado para algunos inmigrantes, tratar de integrarlos e incluso pues han empezado por darles clases de danés. Por tanto, hay un coste ya desde el primer momento que llegan a España. Yo lo siento mucho, yo no tengo nada en contra de una persona que quiera buscar un futuro mejor, pero tengo que decir cuál es la realidad para que por lo menos las personas que nos están viendo en este programa de hoy lo sepan, porque están engañando algunos partidos políticos a la población. Y la están engañando a través de este mensaje totalmente erróneo que consistente en que van a pagar las pensiones. No es así, no es cierto. Solo un modelo occidental cualificado, formado y culturalmente compatible es capaz de contribuir a la hacienda pública. Y he dicho las excepciones antes también, porque evidentemente no se puede generalizar. Lucio, otra pregunta. ¿Has incluido en el libro porque siempre nos dicen que es necesario centenares de miles de inmigrantes, incluso millones en las próximas décadas, y la posibilidad de que los españoles tengan más hijos? Porque esto nadie lo plantea, porque sería una fórmula natural, sin traumas, de que perpetuar las pensiones y garantizarnos un futuro de estabilidad económica. ¿Esto lo abordas también? Por supuesto, hay un capítulo que si no le cambian el título, pues se titula la Europa musulmana, o la Unión Europea, no me acuerdo del título, pues vamos a, supongo, si es así me acuerdo, la Europa musulmana de segunda mitad del siglo XXI, o más o menos. Por supuesto, pero yo voy más allá, Rafa, si me lo permites. Yo abordo en el libro un asunto que no se está abordando por parte de nadie, por lo menos yo no lo he visto en ningún otro libro, ninguna teoría, ninguna teoría en internet ni en ningún sitio. Es el siguiente. Por un lado, se potencia la ideología de género y se financia la ideología de género en los países de la Unión Europea. Se está implementando esta ideología a través de las leyes de género. En España está muy avanzada. Y por otra parte también se financia la inmigración ilegal musulmana. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente se va a producir un choque cultural de impredecibles consecuencias. Nunca ningún musulmán, sea moderado, o sea yihadista, o sea fundamentalista, integrista, me da igual, nunca ningún musulmán va a aceptar la ideología de género. Si alguien quiere informarse, que se lea la Sura 4 del Corán, que se titula de las mujeres, para que vean cuál es la cultura musulmana en relación a la gestión de las mujeres. Bueno, no me gusta la gestión de las mujeres, no, sino que en relación con las mujeres, que lean esa Sura 4 del Corán y que vean si es incompatible o no con la ideología de género. Por tanto, ¿qué actores globales o qué intereses globales existen en este momento para
financiar, por un lado, la ideología de género, implantar la ideología de género en la Unión Europea, en los distintos países de la Unión Europea, y por otra parte, potenciar la inmigración musulmana e ilegal. Esto producirá un choque de incalculables consecuencias. ¿Y cuál es el mensaje político de algunos partidos políticos pues que están engañando a la población, que suelen ser de izquierdas? Pues que estos, por una parte, la ideología de género, pues evidentemente ha frenado lo que tú decías, la natalidad autóctona. Te voy a pedir un ejercicio de pedagogía, Lucio, porque nosotros hablamos con cierta frecuencia de ideología de género, y está omnipresente en según qué medios de comunicación, pero a ver si eres capaz de explicar a grandes rasgos qué es eso de la ideología de género, qué pretende y por qué existe, quién lo alienta. Sí, bueno, hay una teoría de la conspiración que yo también aludo en el libro a ella, lo que ocurre es que yo no la desarrollo porque evidentemente no me gusta hablar de conspiración, a mí me gusta hablar de hechos. Y sí que es cierto que hay actores globales que están poniendo dinero para financiar esa ideología de género, como he dicho antes, y para potenciar un mundo sin fronteras. Por tanto, esos son hechos y eso sí lo determino en el libro. Pero, evidentemente, ya hablar de una teoría de la conspiración, pues no se puede demostrar que haya esa teoría de la conspiración, pero sí que es posible que exista esa teoría. En cuanto a la ideología de género, ¿qué se pretende? Pues destruir al ser humano, ni más ni menos. Destruir al ser humano. Porque lo que se pretende, el objetivo ulterior de la ideología de género es desproteger al ser humano. El ser humano está protegido por la familia. En cuanto la familia se destruya, esa persona está desprotegida y a merced de los poderes públicos. La señora que esté viendo ahora mismo en el barrio de aquí, de Chamberí, de Madrid, diga, pero vamos a ver, ¿quién puede ser tan loco de querer destruir a la familia? ¿Por qué y con qué fin? Sí, bueno, ahí se basa la teoría de la conspiración. Yo también le dedico en el libro un capítulo al Club Bilderberg. Y, pues, evidentemente, es que explicar ahora todo esto sería muy extenso, pero voy a intentar un ejercicio de síntesis, de ser breve. La ideología de género, evidentemente, planteada tal y como se plantea, pues muchas personas le puede parecer atractiva, pero la ideología de género está unida, es una doble estrategia a la invasión musulmana. Son dos estrategias complementarias, paralelas, que se están implementando en la Unión Europea. ¿Y por qué? Porque lo que se pretende es una sociedad multicultural, desarraigada, sin ningún origen, sin ninguna referencia pues de valores en cuanto a las raíces, por ejemplo, de Europa, ¿no? A las raíces cristianas o judio-cristianas, a la filosofía griega, a la concepción del sistema jurídico derivado del derecho romano, que estas son las raíces de Europa. Pues todas esas raíces se pretenden destruirlas, el origen de la Unión Europea, la esencia, los valores, lo que tenemos los europeos. Eso se destruye, también se destruye la familia y se deja a la persona a merced de los poderes públicos. Eso constituiría una sociedad, como he dicho antes, desarraigada y fácilmente manipulable, que es lo que se pretende con la implantación de la ideología de género y la implantación de la invasión musulmana de forma paralela. El objetivo ulterior es ese, conformar una sociedad que se pudiera manipular más fácilmente, porque evidentemente si una persona tiene claro sus orígenes, tiene clara su sentimiento de pertenencia a una civilización que considera que es la mejor, como la occidental, como la europea, si tiene a sus padres, si tiene a su familia, si tiene a su país, evidentemente esa persona no está desprotegida, a esa persona no se le puede manipular, o sí, pero si está formada no se le manipula. Eso es lo que se quiere destruir con estas dos estrategias. Y se puede hacer, y de hecho se está haciendo, y están teniendo éxito, porque aunque ya se pare la inmigración ilegal, algo que va a ser complicado, pero aunque se parase, ya han conseguido sus objetivos. Porque como yo en un capítulo pues también le dedico al yihadismo un capítulo y en España también le dedico un capítulo al yihadismo en España y otro al yihadismo en la Unión Europea, y al que le dedico en España se titula el yihadismo en España : la bomba está dentro. Es decir, ya han conseguido sus objetivos, tanto con la ideología de género como con la invasión musulmana e ilegal. Son dos estrategias que se han implantado de modo complementario y paralelo y con un objetivo muy malévolo. Para finiquitar este asunto, recordar a los espectadores cuándo aproximadamente sale el libro y cuál es, al menos con carácter provisional, su título.
Pues con carácter provisional el título sería Euroáfrica, el fin de Occidente y de la Unión Europea. Si no le cambian el título. ¿Y aproximadamente fecha? Pues seguramente a finales de septiembre. Lucio A. Alejandro Lucio. Alejandro Muñoz, ya lo saben ustedes, manténganse atentos porque este libro tan rompedor, tan incorrecto y que va a levantar tanta polvareda, apenas quedan unas semanas para que vea la luz. Lucio, nos quedan 5 o 6 minutos, 7 vale, a lo sumo, y quiero tratar un último tema. De acuerdo. Y además, aprovechando tus conocimientos de economía, nadie mejor que tú para asustarnos un poco más con lo que se nos viene encima. Hablo de los indicadores cada vez más presentes, cada vez más intensos, que advierten del advenimiento de una nueva crisis económica. Vamos a ver la pieza que ha preparado mi compañero Alberto. La economía es meramente cíclica. Ahora, la industria española está ante una posible nueva desaceleración. La actividad de las empresas está perdiendo peso, sobre todo en el sector más afectado, la automoción. La desaceleración económica es precisamente eso, una ralentización del crecimiento de la economía. No quiere decir que sea el principio de una nueva crisis, porque no es un periodo de recesión. Básicamente, un índice de que los valores siguen siendo positivos, pero eso sí, disminuyen su ritmo. En resumen, España está capeando mejor que otros países la actual situación menos positiva en el ámbito internacional. Nuestra economía sigue creciendo de forma robusta, pero eso sí, dentro de una tendencia de moderación del ritmo de crecimiento a medida que ha ido madurando el ciclo económico. Pero, ¿cómo se detectan estos cambios? ¿Cuáles son los indicadores? Los valores agregados o grandes cifras, como el PIB, la tasa de empleo, las cuentas públicas o la balanza de pagos. Ahí entra en juego la Unión Europea, que los puede gestionar y así impulsar la economía de los países miembros para encauzarla hacia la dirección deseada, aunque son diversos los factores que influyen y que están fuera de control, como el Brexit de Reino Unido, el retroceso de la economía china o las medidas proteccionistas de grandes potencias como Estados Unidos. Y es precisamente Estados Unidos uno de los que podría verse más afectado. En España, la paralización política de Pedro Sánchez y la posibilidad de nuevas elecciones afectará al tercer trimestre con datos negativos. Si en el primero destacaba el 0,7%, en el segundo la previsión caía hasta el 0,61%. Y para el último del año se estima un crecimiento del 0,53%, 2 puntos porcentuales menos que en el primer trimestre. La ventaja de nuestro país: resistimos mejor a la ola de recesión mundial porque el sector industrial en España es más reducido que en otros países europeos. Lejos de alcanzar el 20% del PIB, la economía trae verdaderos quebraderos de cabeza a los empresarios y ni la situación política actual ni el panorama global ayudan. ¿Es para asustarnos, Lucio? Sí, sí. Se avecina. No solo rotundamente, sí. Sí. No solo se avecina una desaceleración económica, que ya estamos en ella, inmersos en ella, sino que se avecina una recesión. De hecho, se va a desacelerar la economía en Estados Unidos, ya ha anunciado la FED reducción de tipos. Esto es un indicador muy importante. Otro es el Brexit. Recordemos que la economía, el PIB de España se va a reducir, según Goldman Sachs, un 1% cuando se produce un Brexit desordenado. La guerra comercial de China y Estados Unidos, que está afectando a la economía de la UE, por supuesto, porque las exportaciones, que es un motor de muchos sectores, de muchos modelos productivos de países de la Unión Europea, también se está resintiendo gracias a esa crisis. Y si hablamos de España, pues evidentemente es un hecho ya que se ha desacelerado la economía y la creación de empleo, que suelen ser dos patrones que van en paralelo. ¿El problema cuál es? Pues el problema es que España no está preparada para afrontar esta crisis, tal y como se creen muchísimos ciudadanos. Ni siquiera hemos salido de la anterior crisis. España no ha desarrollado ninguna reestructuración que necesita nuestra economía. Y por tanto va a afrontar esta recesión que está pues ya aquí, prácticamente con una deuda pública irreducible, porque evidentemente ningún gobierno quiere reducirla, con un déficit pues descontrolado,
El mercado laboral, se hizo una buena reforma laboral, pero incompleta, y resulta que ahora el gobierno... ¿Puede revertirla? Exactamente. Por tanto, aparte de los indicadores, las previsiones. Y el panorama político en España, desde luego, que no ayuda, ¿no? Bueno, si hablamos de la incertidumbre política también, pues evidentemente sería un factor a tener en cuenta también, que podía repercutir también negativamente. Pues Lucio, ha sido un placer, como siempre. Mil gracias por estar aquí, mil gracias por ayudarnos a entender un poco la economía y también por anunciarnos ese nuevo libro tuyo que estará en las librerías seguramente a finales de septiembre. Lucio, muchísimas gracias. Ha sido un placer, como siempre. Rafael, mil gracias. Muchas gracias. Vamos a publicidad. Franche, nos despedimos. Nos vamos efectivamente, sí, a publicidad. Ahora estamos enseguida con Paco Álvarez, autor de Somos Romanos. Vamos a hablar de Roma, ya verán.